Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Melissa Ceballos y es un grato privilegio para mí, en nombre de Sendero Ediciones, poder darles la bienvenida una vez más a esta jornada de capacitaciones online. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Sofía Barahona, quien es miembro del equipo de especialistas del Centro Pedagógico Kentenich, con quienes Sendero Ediciones ha formado una alianza estratégica con la finalidad de poder seguir brindándoles a ustedes como docentes, padres, asesorías y acompañamientos. Sofía es graduada de la Universidad Metropolitana de Venezuela, tiene un diplomado en gestión por competencias y tiene varias certificaciones internacionales. Es jefa del programa y proyectos de la Fundación Kentenich y es directora del Centro Clubo, que vieron parte de la publicidad al inicio, y tiene una larga trayectoria trabajando con niños, adolescentes, con jóvenes, con adultos. Esta noche Sofía va a estar hablando sobre la inteligencia emocional en docentes, y antes de iniciar quiero pedirles y compartirles a los participantes que vamos a silenciar los micrófonos de todos con la finalidad de no interrumpir la intervención de Sofía, ¿ok? Si durante la charla, como vieron en el video, ustedes tienen inquietudes o dudas, pueden irlas escribiendo a lo largo del chat del foro. Y al final de que Sofía termine su intervención, vamos a tener la sección de preguntas y respuestas, ¿ok? Esta noche Sofía quiere pedirles a todos, antes de iniciar, que usted busque una hoja y una pluma, por favor, ¿sí? Porque para este seminario va a necesitar una hoja y un lápiz. Entonces, le vamos a dar 3 minutos para que consigan todos su hoja, su lápiz, y estén listos para que Sofía pueda arrancar. Ok, para los que recién ingresaron, por favor, necesitamos que consigan una hoja y un lápiz, porque en 1 minuto arrancamos. Para esta exposición necesitan de una hoja con un lápiz. Ok, a los que ya tienen, por favor, muéstrame su hoja y su lápiz así, para saber que ya están listos. Y voy a ir revisando las pestañas, ¿ok? Ok, ya tienen, por acá veo que ya tienen. Vamos a la siguiente hoja. Listo, por acá ya están listos también. Del lado de acá, todos tienen. Sí, veo que ya tienen su cuaderno, su hoja, su lápiz. Siguiente hoja. Igual. Ok, muy bien. Parece que ya la mayoría tiene. Antes de darle paso a Sofía, quiero comentarles que, como ustedes sabrán, todos estamos haciendo uso masivo de las conexiones a Internet y de las señales. Entonces, en la ubicación donde se encuentra Sofía ha habido un poquito de intermitencia con su conexión de luz a lo largo del día. Entonces, si de repente en la exposición hay un pequeño corte, les pedimos que tengan un poquito de paciencia hasta que se vuelva a establecer la reconexión, que son pequeños segundos, pero de todas maneras les avisamos con tiempo para que no se sorprendan, ¿ok?
Sin más preámbulos y viendo que todos tienen su hoja y su lápiz para empezar, le voy a dar paso a Sofía, ¿ok? Bienvenidos Muchas todos. gracias, Melissa. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo igual voy a validar con la manito que me estén escuchando, ¿sí? Solamente levanten la manito. Ya sé que a Melissa sí la escuchaban, pero un poco por rectificar, ¿ok? Como dijo Meli, si en algún momento me llego a desconectar, les pido por favor un poquitito de paciencia. Es algo bueno, que excede de mi capacidad, ¿ok? Bueno, bienvenidos nuevamente. Este es un tema divino, maravilloso y complejo. Espero realmente poder tratar de abarcar la mayor cantidad de cosas importantes y de igual manera en el espacio de preguntas poder responder a aquellos requerimientos un poco más específicos del tema. Hay algo que yo les voy a enviar por el grupo que solamente se lo voy a compartir a las personas que estén conectadas, que es como un material complementario que ustedes van a poder tener, porque como les digo, es un contenido un poquito extenso y aquellas personas que quieran seguir conociendo el tema, que se quieran seguir formando, les voy a enviar. Entonces, eso por allí cuando ya finalice la formación, ¿ok? Muy bien, les voy entonces a compartir acá para que sin más preámbulos podamos iniciar el tema, ¿ok? Como bien saben, hoy vamos a estar hablando de la inteligencia emocional para docentes. Hay algo que es sumamente importante y que debemos comprender, y es que la inteligencia de las emociones tiene una base neurológica, es decir, los circuitos asociados a la gestión emocional están en nuestro cerebro. Eso implicaría que yo hoy tenga que darles como una clase de anatomía, lo cual se va a volver bastante tedioso y complejo, ¿ok? Por eso nos vamos a saltar un poco esta parte más de índole neurológico y yo me voy a ir a la respuesta, a la manifestación, ¿ok? Sin embargo, es muy importante que a quienes les interesen revisen la base y la esencia biológica de la inteligencia de las emociones, porque así vamos a poder comprender muchísimo más como seres biológicos cómo estamos creados y diseñados para actuar o responder de una manera u otra ante diferentes situaciones, ¿ok? Sí les voy a ir diciendo algunas cositas como muy puntuales, pero no me voy a meter de lleno en la parte neurológica porque es muy densa, ¿ok? Y se generarían muchos vacíos en el tema. Vamos a comenzar definiendo qué es la inteligencia emocional, ¿ok? Este término que quizá en el último siglo se ha mencionado muchísimo, se ha hablado mucho, hay un gran auge de lo que es la psicología positiva y por ende hablar en torno a las emociones. Sin embargo, esto es un término que está acuñado inicialmente desde 1993, si bien hay teóricos que lo han trabajado y lo han abordado desde antes, ¿ok? La realidad es que desde 1993 es cuando surge un concepto como mucho más específico para hablar de la inteligencia emocional que nos dice, la inteligencia emocional es un tipo de inteligencia social. ¿Por qué dice un tipo de inteligencia? Porque antes de eso ya Gardner había descrito las inteligencias múltiples, donde una de las inteligencias es la inteligencia social. Entonces, se habla de que es un tipo de inteligencia social que incluye la habilidad para supervisar y entender tanto tus emociones como las de los demás, poder hacer discriminación entre ellas y usar esta información para guiar tanto tu pensamiento como tus acciones. ¿Qué significa tener la habilidad para supervisar? Significa estar conectado con tus procesos emocionales, desde lo emocional y lo racional. Ya vamos a ver la distinción entre el pensamiento racional y el pensamiento emocional, pero definitivamente la inteligencia emocional es lo que nos permite estar conectados todo el tiempo con cómo se gestan nuestras emociones, cómo las vive mi cerebro y cómo envía señales a todo mi cuerpo para que eso derive en una conducta. José Antonio Alcázar, que es un escritor educativo en el 2001, haciendo un poco también referencia a lo que ya se venía hablando de la inteligencia emocional, nos trae esta frase maravillosa que a mí me encanta y dice, es la inteligencia la que debe encauzar y utilizar la fuerza de los sentimientos. Es decir, vemos nuevamente la unión de lo racional con lo emocional. Una buena educación sentimental ha de ayudar, entre otras cosas, a aprender en lo posible
a disfrutar haciendo el bien y sentir disgusto haciendo el mal, ¿ok? Esto tiene que ver un poco con este concepto que conocemos llamado empatía. Porque, así como lo dijo el primer concepto, la inteligencia emocional no solamente se trata de ti, se trata de el otro, ¿ok? Se trata de comprender un poco los procesos emocionales de alguien más y el efecto que eso podría tener. En 1995, Daniel Goleman escribe este maravilloso libro, que es el que les voy a enviar por PDF. Es un libro mágico, es un libro muy inteligente y es un libro que nos da las luces reales de lo que es la inteligencia emocional como tal. Escrito de una manera bastante fácil de digerir y de entender, incluso con ilustraciones, ¿ok? Para que cualquier persona pueda entender de la inteligencia emocional. Daniel Goleman nos dice que la inteligencia emocional es la capacidad que tienes de sentir, entender, controlar y modificar, ¿sí? Son 4 verbos que están correlacionados, pero que también funcionan de manera independiente. Sentir, entender lo que estás sintiendo, controlar lo que ya entendí y siento y modificar ese estado emocional en mí y en otra persona, ¿ok? La inteligencia emocional es un talento básico para vivir feliz y triunfar, ¿ok? Definitivamente, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la capacitación, las personas inteligentes emocionalmente suelen tener mayor éxito en las decisiones que toman, ¿sí? Porque definitivamente están conectadas con sus procesos y comprenden y sobre todo permiten de manera muy valiente entender lo que pasa en ellos para utilizar. Hay muchas teorías sobre la inteligencia emocional en los niños y cómo esto puede afectar, ayudar, empoderar, etc. Es decir, hay muchos estudios que se han basado en la inteligencia emocional desde la infancia. Nosotros podemos medir inteligencia emocional a partir de los 7 años, porque hasta los 7 el desarrollo cognitivo y el desarrollo del sistema límbico no nos permite sacar ninguna conjetura, ciencia cierta, porque sería anticipado. Y a partir de los 7, ahí empieza ya una medición propia de cómo se ha ido madurando. No es que no existe la inteligencia emocional a los 7, es que hasta los 7 no es correcto medirla porque hasta los 7 el cerebro pasa la primera etapa del desarrollo. Entonces deberías de darle como que chance o tiempo a que ese niño pueda ir adquiriendo algunas habilidades, ¿ok? Y yo siempre le digo lo mismo a los papás, si para ti es difícil manejar tus emociones, imagina cuán difícil es para un niño que su cerebro está en desarrollo. Y más alrededor de adultos que no gestionan sus emociones. Entonces a veces exigimos mucho de los niños cuando nosotros no estamos en la capacidad de poderle dar el entorno estimulante que él necesita. ¿Qué nos dicen estos estudios? Los niños con inteligencia emocional tienen menos problemas de conducta, se sienten mejor sobre sí mismos, y esto es importantísimo porque la autoestima y el autoconcepto son 2 factores vitales en el desarrollo y el éxito de una persona. Yo comentaba y comento ahora con mis colegas y pacientes que la primera pandemia mundial siempre ha sido la autoestima, la baja autoestima, porque hay una gran cantidad de personas con problemas de autoconcepto y de autoestima y esto tiene una incidencia importantísima en su éxito en diferentes entornos. Son mucho más resistentes a la presión de grupo, por lo que manipularlos o incentivarlos a hacer cosas inadecuadas es más complejo. Son niños menos violentos porque controlan sus conductas derivadas de procesos emocionales, son muchísimo más empáticos porque así como empiezan a expresar su emoción, permiten la expresión del otro. Y esto evidentemente genera mejor resolución de conflictos, ¿ok? Es decir, poder analizar diferentes situaciones, de manera positiva y en función a eso poder tomar decisiones. Gozan de mayor capacidad para controlar sus impulsos y esto se llama conductas autorregulatorias, que ya vamos a ver más adelante qué significa este término de autorregulación. Pero la autorregulación es básicamente lo que te permite controlar impulsos o canalizarlos de manera adecuada. Esto que se traduce en niños más felices, saludables y exitosos, ¿ok? No es una fórmula mágica, es un proceso de educación y de potenciación como todas nuestras inteligencias, ¿ok? Hablemos de expresión emocional.
hay una realidad y es que nuestra Sofi, cultura, dime. Sofi, disculpa que te interrumpa un ratito. Lo que pasa es que hay un poco de interferencia en el audio y creo que son tus auriculares. Ok, déjame desconectarlos. Sí. Tranquila, los desconectamos. Denme un segundito para poderlo hacer. Ok, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Ajá. ¿Ya no hay interferencia? Ok. Muy bien, ahora sí, Meli, me dice Sí, si me perfecto, escucha. Sofi. Seguimos. Ok, Disculpa. genial. Ok, como les decía, en nuestra cultura latinoamericana, ok, voy a hablar de Ecuador, voy a hablar de los estudios de Latinoamérica y de nuestra población, no es muy habitual la educación en expresión verbal o no verbal de las emociones, ok, es decir, no solemos estar muy formados o muy capacitados para educar a nuestros chicos en educación emocional. Esto pasa tanto en la parte docente como en el hogar, ¿ok? Es decir, en estos dos entornos vemos que es sumamente complejo la expresión emocional. La expresión emocional no solamente es dar besos y dar abrazos, la expresión emocional es hablar a través de la emoción y utilizar la emoción como un lenguaje. Debemos irle enseñando a los niños de manera progresiva a ponerle nombre a las emociones, ¿ok? Es decir, a identificar dónde sientes una emoción, cómo la sientes. A mí me gusta mucho cuando trabajamos con los niños, porque cuando ellos empiezan a describir su emoción, a veces tú le dices, siento rabia, ¿dónde sientas la rabia? Y te dicen, mis manos. Y eso hace que quieran apretar sus manos, que quieran golpear. Siento la tristeza, ¿dónde la sientes? En el estómago, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, se te hace un nudo en el estómago, te dan ganas de llorar, la puedes sentir en los ojos. ¿Dónde sientes la alegría? Siento la alegría en la cara, siento la alegría en mi cuerpo que se quiere mover. Es decir, hay toda una expresión corporal que está vinculada a una emoción y que los niños tienen que ir progresivamente entendiendo cómo funciona, ¿sí? Yo tengo que enseñarles a captar el signo de una expresión emocional en él y en los demás. Yo tengo que anticipar una conducta y esto es importantísimo en el plano docente porque muchos de los eventos conflictivos dentro del aula y en el entorno escolar se podrían canalizar y evitar si yo aprendo a captar expresiones emocionales de los niños, porque si esa expresión emocional no está bien canalizada, me va a derivar a una conducta conflictiva, ¿ok? Y el lenguaje o aprender a leer un poco esto es importante. Nosotros igual vamos a tener otra sesión donde vamos a hablar de programación neurolingüística y vamos a hablar un poquito sobre la señalización del cuerpo y la interpretación de mi cuerpo, que también tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿ok? Pero definitivamente comprender, entender y analizar la expresión emocional de mí mismo y del otro me podría evitar muchas situaciones de conflicto, me podría anticipar. Hay que hacer una interpretación correcta de eso, ¿sí? Hay muchísimas personas, y esto es muy común en la terapia, que te dicen, no sé cómo me siento, no sé qué siento. Es decir, hay tanta desconexión de lo natural que puede ser una emoción que ni siquiera la puedes describir. Y cuando nosotros ayudamos a una persona a describirla, regularmente se van a la sensación física. Bueno, no sé, es que me siento como ansioso, es que siento que no lo puedo controlar, es que, y empezamos a describir lo que nos pasa y lo que sentimos en función a cómo nuestro cuerpo responde a eso, ¿sí? Pero, como ya les comento, actuar preventivamente sobre la emoción implica interpretar correctamente. Tenemos que asociar esa interpretación a un pensamiento, ¿sí? Es decir, yo, y le digo, esto es importante como docentes, yo nunca corrijo la emoción, yo corrijo la conducta que se deriva de una emoción, porque la emoción es natural, es un proceso biológico y automático regulado por el sistema límbico y por la amígdala. Es decir, si usted está en una situación de peligro, usted va a sentir miedo y eso no lo puede controlar. Usted tiene que hacer gestión de la conducta que se va a derivar de esa emoción. Yo interpreto el miedo
interpreto cómo me siento, dónde lo siento, el pensamiento que está asociado a ese miedo y la conducta que voy a tener posterior para regular mi emoción. Hay respuestas conductuales muy automáticas. La amígdala aprende su repertorio en la infancia, por ende su respuesta suele ser muy infantil. Esta actúa mucho en situaciones de riesgo, en situaciones de miedo, en situaciones de atención rápida, ¿ok? Entonces puede pasar, y esto se comenta mucho, ¿no? Bueno, si a mí nunca me han robado, yo no sé cómo voy a reaccionar cuando me vengan a robar. Si a mí nunca me han golpeado, no sé cómo voy a reaccionar cuando me golpeen. Pero muchas de estas respuestas tienen una respuesta muy impulsiva, mediada por el cerebro reptil, que es la parte de la supervivencia, ¿sí? Pero en la gran mayoría de eventos que no tienen esta índole, nosotros sí podemos hacer una gestión y una regulación de nuestra conducta derivada de un proceso emocional. Controlar la emoción conlleva, controlar emociones que conlleven a consecuencias negativas nos va a permitir, evidentemente, evitar las situaciones de crisis. Yo a lo largo de la exposición les voy a ir haciendo algunas distinciones entre lo que es negativo y lo que es positivo, porque también hay una falsa creencia de que hay emociones buenas y emociones malas. Entonces, la tristeza es mala porque te hace estar triste y la alegría es buena porque estás feliz. Y eso no es real. Todas las emociones son buenas porque todas tienen una utilidad, todas son necesarias. El miedo, por ejemplo, te da una alarma, te da una alerta. Si ese miedo se convierte en fóbico, sí, tenemos un problema, pero las emociones existen por algo y todas tienen un significado importante que no podemos anular, ¿ok? No podemos confundir lo negativo y lo positivo con creer que porque tengamos una emoción que creemos que es mala porque no sabemos gestionar, como la tristeza, entonces está mal. Y solemos reprimir muchísimo esto. Y aquí les traigo este repertorio de frases. Enseñar a controlar emociones es muy diferente a reprimirlas. Y nosotros reprimimos las emociones desde muy chiquitos. Frases típicas. Los niños no lloran. Sí, los niños lloran. Todos los seres humanos del mundo lloran. Lloramos tanto que es la primera conducta que aprendemos. Si usted cuando nace no llora, usted tiene un problema. El llanto, cuando usted nace, me dice que usted nació muy bien. Y entonces yo no le puedo decir a un niño que por él ser niño, él no puede llorar. Es como tú no puedes sentir esa emoción porque eres un hombre. ¿Y dónde está descrito que eso debe ser así? Si ese niño tiene un cerebro, un sistema límbico, una amígdala y unas emociones que están predeterminadas, ¿ok? Tenemos que evitar muchas verbalizaciones que obstaculizan el entendimiento y el manejo de las emociones. Y esto se hace también mucho dentro del aula, ¿ok? Hay muchísimas verbalizaciones dentro del aula que limitan la expresión emocional. Las típicas, no me pongas esa cara. Mira, la cara que pongo a veces es una manera de expresar una emoción que no te puedo decir. Es una manera, es el lenguaje no verbal que tengo que leer. Esta me encanta. Levántate porque no te pasó nada. Y la típica, yo cuando él se cae lo ignoro, para que él vea que no fue nada y se pare. No, a ver, si el niño se cayó, usted va y le pregunta, ¿te dolió? ¿Te pasó algo? ¿Te puedo ayudar? Porque cuando usted se cae en la calle, no le dicen, levántate que no te pasó nada. Uno se cae en la calle, un adulto, y viene otro adulto y te dice, oye, mira, te puedo ayudar, algo te sucedió. Lo mismo, la misma resonancia afectiva debo recibir desde que soy niño. No es que le voy a decir, ay, papito, mi vida, ¿qué te pasó? No, obviamente no, porque esa no es la manera correcta de canalizarlo, pero yo sí le puedo decir, te caíste, ¿dónde te golpeaste? ¿Te puedo ayudar? ¿Dónde te duele? Esa es la gestión correcta de una situación emocional. Pareces una niñita llorando, la típica, ¿no? Hacer como estas distinciones sexistas de lo que es propio para un niño y es propio para una niña, simulando que el hombre tiene que sentir menos o tiene que ser como más duro en su expresión emocional porque eso es propio de niñas. No hagas que te rete, ¿no? Como deja de llorar, no hagas que te rete. Hay una que es mucho más violenta, no la puse acá, pero es así, y yo he escuchado papás decir
tú quieres llorar, de verdad, te voy a dar una razón para que llores. O sea, como por la que tú estás llorando no es suficiente, entonces yo voy a buscar una más fuerte, como castigarte, como golpearte, etc. De la misma, y no me pongas esa cara, viene no me mires así, ¿no? Que es hacer interpretaciones de las miradas, y como no estoy de acuerdo con eso, entonces lo que hago es limitar tu expresión no verbal. Tú ya eres grande, entonces como eres grande hay cosas que no te puedes permitir, como llorar, como gritar, etcétera, cuando la realidad es que eso me denota que él está tratando de expresarme emocionalmente, a lo mejor una conducta, y que yo tengo que ayudarlo a regularla. Las niñas lindas no gritan, y de las niñas lindas no gritan cualquier cosa que se les ocurra. Las niñas lindas no pegan, las niñas lindas no se sientan así, las niñas lindas no. Entonces la pobre niña no puede hacer prácticamente nada porque entonces no es linda. Cuando ser linda no tiene absolutamente nada que ver con gritar, llorar o lo que sea, ¿sí? Pero vamos coartando su capacidad expresiva porque tenemos unas creencias de que eso va a funcionar o que va a controlar conductualmente. Hay que portarse bien. Y bueno, portarse bien puede ser cualquier cosa, ¿no? Cada quien puede tener una objeción de lo que puede significar para ti o para mí portarme bien. Para mí portarse bien es que un niño, dependiendo de su edad, explore, juegue, busque, suba, baje, se siente. Para otra persona portarse bien es que el niño se quede 8 horas sentado sin mover un dedo. Entonces, evidentemente, esto es un juicio de valor que afecta la expresión emocional. Y la última, que incluso la decimos a los adultos, no estés triste, no estés triste, eso ya se te va a olvidar, no estés triste, eso ya va a pasar. Le tenemos muchísimo temor a la tristeza, nos da mucho miedo la tristeza, queremos anularla, no queremos que se enmarque como una emoción, no sabemos canalizar la tristeza, no sabemos qué decir a una persona que se siente triste, y a veces decir, no estés triste, todo va a pasar, es lo único que se nos ocurre, cuando realmente una persona triste, en muchas ocasiones lo que necesita es que le digan, si tienes que llorar, llora, y si estás triste, vive tu tristeza, porque al final es el sentimiento que tienes hoy. De hecho, las personas que están tristes, cuando buscan apoyo emocional, es más la compañía que la respuesta lo que están buscando. Hay unos circuitos básicos para manejar las emociones, ¿ok? Tenemos como 4 pilares fundamentales de la inteligencia emocional. Lo primero y más importante es que tú percibas la emoción, porque pues básicamente si no logras percibir tus emociones es muy complejo el proceso siguiente. Una vez que persigues, tienes que comprender esa emoción, es decir, entender qué está pasando en tu cuerpo, de dónde surge esa emoción y cómo puedes regularla. Luego viene el manejo, es decir, ¿ahora qué hago con esto? ¿Ahora qué hago con esto que siento? ¿Ahora qué hago con esto que me pasa en el cuerpo? Y por último es cómo utilizo eso que me pasa en lo que sea que yo voy a realizar, ¿ok? Y esta fase es importante, sobre todo en la parte docente, cuando yo quiero corregir una conducta que viene asociada a una emoción. Si, por ejemplo, yo tengo un alumno que, yo qué sé, le dije que no podía sacar el celular en clase y eso lo molestó muchísimo porque ni siquiera le pregunté por qué tenía el celular, saqué una conjetura anticipada y pensé que estaba revisando Instagram y entonces él se molesta mucho porque estaba respondiéndole un mensaje a su papá que era urgente, ejemplo, y se molesta y se levanta y empieza a tirar las cosas del pupitre, ¿ok? O de la banqueta. La emoción está muy bien, es decir, tú, uno, estás en todo tu derecho de sentirte molesto porque yo juzgué una conducta sin preguntarte, disculpa, ¿tienes una emergencia para responder el celular? Dos, estás en todo tu derecho de expresarme que lo que hice fue incorrecto. Tres, bajo ningún concepto puedes tirar las cosas de la banqueta porque es una falta de respeto para tus compañeros y para mí. Entonces, yo tengo que hacer resonancia afectiva contigo, yo te digo, comprendo que estés molesto, pude haber hecho algo que te molestó, pero no puedo permitir que tengas una conducta que es inapropiada. Porque así como yo tengo que canalizar la emoción, tengo que hacer un reflejo de lo que el otro está haciendo. Yo puedo estar muy molesto porque me quitaste algo que yo quería, pero puedo llorar, me puedo molestar, pero no me voy a tirar en el piso y te voy a hacer un berrinche de 45 minutos, porque básicamente eso implica una conducta que no regula o que no es consonante con el manejo de una emoción. Y yo tengo que verbalizar para poder gestionar, es decir, es necesario que
nosotros expresemos verbalmente lo que queremos corregir o lo que queremos potenciar. Hay 4 factores que intervienen y que están entrelazados en que la inteligencia emocional pueda ser trabajada, y estos son los 4 factores clave. Es decir, si usted quiere trabajar en inteligencia emocional en usted o en otra persona, estos 4 elementos usted tiene que irlos trabajando desde el 1 hasta el 4, de manera cronológica. No puede trabajar el 4 si usted no ha logrado el 1, porque necesita el 1 para lograr el 2 y etcétera. Por eso tienen una secuencia, ¿ok? El reconocimiento de estos factores, ¿ok? O elementos, es la habilidad o el uso que nos permite tener una vida sensible, ¿ok? Es decir, hacer contacto con nuestra sensibilidad y utilizarlo de manera beneficiosa y productiva. Ok, tenemos acá el primer factor, que es la autoconciencia, ¿ok? Y es básicamente significa siempre de mí hacia mí, y en este caso la conciencia es la plenitud de mis procesos. Es la habilidad del hombre de interpretar sus mecanismos físicos, mentales y emocionales que operan en la vida diaria dentro de él y de sus pares. La autoconciencia es el paso número 1. La autoconciencia implica conocerme a mí mismo en todos los ámbitos. Y la realidad es que muy pocas personas hacen gestión personal. Muy pocas personas se toman el detenimiento de reevaluar su vida, de planificar, de ver cuál es el sentido de lo que ha querido, etc. Si usted tiene curiosidad de saber cómo puede empezar a plantear o empezar a hacer la gestión de sí mismo, Senderos también ofreció una charla donde hablamos sobre proyecto de vida como un aspecto positivo hacia el futuro. Yo sé que ellos las van a subir, y allí hablamos un poco de la gestión de sí mismo, ¿ok? Para no como perder tiempo acá, pero la realidad es que si yo no logro conectarme conmigo, si yo no logro saber quién soy, cómo pienso y cómo siento, todo lo que viene después se va a salir de tu control, porque básicamente estás desconectado de la base que eres tú. ¿Cuáles son los componentes de esta autoconciencia? ¿Ok? Es tener la capacidad para asociar los signos físicos con los signos emocionales, ¿ok? Luego tenemos lo que es la detección del pensamiento negativo, ¿ok? El pensamiento negativo son estos pensamientos rumiativos que me obstaculizan. El pensamiento negativo no es un pensamiento de tristeza o miedo. El pensamiento negativo es el pensamiento catastrófico, el que lleva a un evento o un episodio irresoluble, ¿ok? Ese es el pensamiento negativo. La correcta evaluación de mis reacciones es la habilidad para hacer una distinción entre lo que creo que estuvo bien y lo que creo que estuvo mal de manera objetiva. Hay algo acá que es interesante, y hay una manera muy fácil de darnos cuenta cuando no somos autoconscientes, y es cuando yo cometo un error y lo que hago es buscar una excusa para explicarle al otro por qué yo cometí un error. Por ejemplo, yo estaba conversando contigo, tú me dijiste algo que me molestó y yo tuve una respuesta irrespetuosa. Y eso me hace sentir mal y luego quiero pedirte disculpas, pero solamente en vez de ir a decirte, me disculpo por la respuesta inadecuada que tuve, te digo algo como, me disculpo por la respuesta inadecuada, pero es que cuando tú me dijiste, en realidad, siempre que yo busco una excusa en el comportamiento de otro para una respuesta que yo tuve, implica que no eres autoconsciente, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Una cosa es que una persona te diga algo que te molestó, y otra cosa es que tú respondas de manera irrespetuosa ante ese estímulo, ¿sí? Son dos procesos que van separados. Entonces, la autoconciencia implica poder hacer esa evaluación, tener la habilidad para hacer una distinción clara entre algo que estuvo bien, algo que no estuvo bien, algo que hice de manera correcta y algo que no. No hablo de solamente, estoy acá solamente con el análisis, ¿ok? Obviamente luego viene el control, pero por lo menos tienes que tener la capacidad de analizar de manera objetiva eso que sucedió.
Luego viene la eficiencia en manejar y dirigir el pensamiento, no la acción. Aquí estamos solamente en conocimiento. Manejar mi pensamiento, es decir, cómo puedo irlo canalizando, cómo puedo irlo argumentando, cómo puedo irlo esquematizando para ir entendiendo lo que puede estar sucediendo, ¿ok? Sentimiento y conducta como un valor personal. Incluso como manejar situaciones hipotéticas. Yo podría hacer esto, yo podría haber hecho esto otro, en esta situación cuando pasó esto, quizá yo tenía que haber reaccionado de esta manera. Ese es el análisis que me lleva a la autoconciencia del pensamiento y a la conexión con mis procesos. A medida que yo lo voy haciendo de manera más constante, esto ya se hace un poco más natural, digámoslo, ¿ok? Un poco como más fácil de poder gestionar, ¿ok? Voy a prender mi video porque es que me cuesta un poquito como no ver y no verme, entonces bueno, vamos a probar a ver si me va bien la conexión con el video prendido. Ok, luego viene el emocionómetro, ¿sí? Que es la parte del control como tal. Es cuando ya hice la autoconciencia, ya analizo las cosas, ya estoy conectado con eso, ya lo tengo súper que claro, ya sé cómo lo siento, etcétera, y entonces ahora ya puedo hacer un control, ¿sí? Y es la autorregulación. Esta palabra es importantísima porque la autorregulación se empieza a gestionar desde la infancia. Acuérdense de la lámina amarilla. Regular no es restringir, no es reprimir, ¿ok? Es canalizar una situación de manera adecuada a través de una conducta que es adaptativa y funcional. La autorregulación o el control de mí mismo, la autorregulación es solamente emocional, ¿ok? El autocontrol implica la emoción y la conducta. Cuando yo digo autorregulación, solamente estoy hablando del control emocional para lo que se viene después. El autocontrol como concepto a nivel psicológico está vinculado con el placer y con otras cosas. Por eso cuando hablamos de emociones, el concepto correcto es autorregulación. Si tú tienes una persona que tuvo una mala respuesta conductual producto de una emoción, lo correcto es decir, creo que debes trabajar en la autorregulación, ¿ok? Autorregularte es importante, trabajemos en la autorregulación. Ese es el término correcto, ¿ok? No autocontrol. Es la habilidad para controlar nuestras propias emociones y los impulsos. Como les digo, los impulsos son las cosas mucho más automáticas, mucho más innatas, pero sí, se controlan, ¿ok? Es decir, cuando uno hace entrenamiento emocional, llega un momento en el que programas un poco el funcionamiento cognitivo y permites que esos impulsos cada vez sean más lógicos o congruentes, para adecuarlos a un objetivo, ¿ok? De responsabilizarme por mis mismos actos. Y esto es lo que yo les decía de la autoconciencia. Si usted ni siquiera tiene la capacidad para asumir cuando algo no estuvo correcto y verbalizarlo sin luego poner un pero o una excusa, bueno, va a ser muy difícil que te puedas responsabilizar por la consecuencia que eso pudo haber generado. Es la típica de pensar antes de actuar, ¿ok? Es hacer consciente lo inconsciente para evitar juicios que pueden ser prematuros. Esto lo he mencionado en capacitaciones anteriores para quienes han estado o me han escuchado, y es que en psicología hablamos de que no hay una realidad, hay una percepción. Todas las personas perciben los eventos en función a su sistema sensorial y a su sistema de creencias, y eso hace que reaccionemos de una manera u otra. Pero si yo tengo definido mis esquemas, mis creencias, mis prejuicios, yo sé cómo voy a actuar ante una cosa u otra. Nosotros en psicología, antes de graduarnos, hacemos lo que se llama bitácora emocional, que es ir llevando control de todos tus pensamientos y de tus emociones. Eso te permite identificar paradigmas y prejuicios. Básicamente, ¿para qué? Para que usted se siente frente a un paciente y sea lo que sea que él le diga, usted no le pele los ojos. Porque lo que él le dijo va en contra de lo que usted cree o de los paradigmas que usted tiene. Y todos debemos trabajar eso, sobre todo el docente, porque el aula debe ser un espacio de libertad, donde el niño debería poder expresar. Si nosotros pensamos inteligentemente, yo necesito que ellos hablen, que ellos digan, que ellos suelten para acceder a su cabecita, para acceder a sus pensamientos. Y mientras más paradigmas y más barreras yo ponga, él menos me va a contar, él menos me va a decir. Entonces, si usted no trabaja en sus problemas, en sus prejuicios, en las cosas que usted piensa, es muy difícil generar un entorno de libertad en casa y en el ámbito académico.
El control de las emociones comprende muchas cosas, ¿ok? Pero hay como unos pasos a pasos. Uno, la habilidad para calmarme en un momento de estrés, furia o aprehensión. Es decir, la habilidad que yo tengo para autorregular una subida de tensión emocional, que es súper automático, que es como un fuego, es como algo que te sube, ¿no? Es una cosa que es muy complejo de controlar, pero sí es muy fácil de sentir. Y entonces esa habilidad que yo tengo para sentir y bajar, pausar, poner semáforo rojo es lo primero. Segundo, habilidad para derivar ideas negativas y construirlo en un canal positivo, ¿ok? Cuando les decía, no es que voy a reprimir la emoción, es que si hay un pensamiento catastrófico, yo voy a gestionar ese pensamiento catastrófico, ¿ok? Los pensamientos catastróficos van a, esto es irresoluble, no hay nada que yo pueda hacer, etcétera, 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 ¿ok? Cualquier cosa que esté vinculada o que te incapacite, ¿no? Como esa poca visión de tus habilidades. Luego viene la detección de los estados de ánimo que nos afectan en cualquier momento, ¿ok? Mis estados de ánimo que incluso pueden ser lábiles a lo largo del día. Y yo puedo ya empezar a saber qué cosas detonan alegría, tristeza, rabia, miedo en mí, ¿sí? No sé, a mí me molesta cuando yo qué sé, pido por favor que presten atención y ven hacia adelante y cuando yo me volteo están haciendo tal cosa. A mí me molesta que lleguen tarde. A mí me molesta que... Yo tengo que tener todo eso identificado. Yo tengo que saber qué me molesta. No para andárselos recriminando. No para andarles diciendo que no lleguen tarde porque me molesta. No. Es para tú hacer gestión de tus procesos, empezar a ver de qué manera lo puedes canalizar hacia una resolución y sobre todo saber qué cosas están en tu mano y qué otras cosas no. Porque a veces nos molestan muchas cosas que nosotros no podemos cambiar. Y entonces, aunque le moleste, qué pena, hay que hacer gestión de esa molestia porque no lo puedes cambiar. A mí, mi mamá es psicopedagoga y siempre me decía, tienes doble trabajo, molestarte y desmolestarte. ¿Por qué? Porque al final no puedes hacer nada. Entonces, bueno, está bien, moléstate, estás en todo tu derecho a hacerlo, luego tienes otro trabajo que es desmolestarte cuando te enteres que no lo puedes cambiar, ¿ok? Hay muchas cosas que se salen de nuestro control y entender eso también es importante. Identificación de cambios de humor, es decir, cómo puedo pasar de un humor a otro, cómo puedo estar de manera regular y de repente haber un detonante que haga que yo cambie de humor, tanto hacia la alegría como hacia la tristeza, el miedo, etcétera, ¿ok? Reconocimiento de situaciones que requieren de defensa o ataque. ¿Qué situaciones hacen que yo tenga una respuesta defensiva? ¿Qué situaciones generan en mí que yo tenga una respuesta de ataque hacia la otra persona? ¿Ok? Muchas veces son situaciones muy puntuales, otras veces tienen que ver con el ambiente, con la persona con la que estoy hablando, pero yo tengo que hacer un autoconocimiento para que cuando yo llegue acá yo pueda reconocer específicamente qué es lo que detona una respuesta defensiva. Hay personas que son muy reactivas, es decir, es muy como el sin filtro, ¿no? Y les encanta decir, es que yo soy muy directo. Y la realidad es que eso no tiene que ver con ser directo o no, eso tiene que ver con que tienes poca capacidad de autorregularte. ¿Por qué? Porque no tienes por qué decir las cosas sin que haya un filtro de la conciencia. Hay una cosa que se llama asertividad, ya lo vamos a ver más adelante, pero tiene mucho que ver con el porqué de una respuesta defensiva. Y por último, la comprensión del efecto de nuestro ánimo en los demás, es decir, el impacto que yo tengo y cómo me responsabilizo por cómo yo puedo impactar en el entorno, cómo yo puedo impactar en la emoción del otro, en el clima, en la dinámica del aula, en la dinámica de mi casa. Otro elemento importantísimo, que es el tercero, es la motivación. La motivación es un proceso, es una habilidad, ¿ok? Es la habilidad de estar en un estado de continua búsqueda o de persistencia de búsqueda de objetivos, ¿ok? La motivación es tal cual es esa escalerita que yo voy trazando y que no tiene fin, ¿ok? La motivación siempre debería estar allí, porque una vez que yo alcanzo un objetivo, yo tengo que tener más objetivos por cumplir.
eso me permite hacer frente a los problemas siempre encontrando una solución. Es decir, si yo he hecho la fase de autoconocimiento, he hecho la fase de manejo de emociones, llego acá a la motivación, va a ser muchísimo más fácil que yo pueda canalizar esos conflictos teniendo como repertorio mi emocionómetro. Es gran entusiasmo por el trabajo, por la tarea, por encima de la recompensa. Es decir, ahorita vamos a hacer una distinción entre la motivación intrínseca y extrínseca, pero realmente el manejo emocional está muy motivado por un interés propio que tiene que ver con tu bienestar y no con la recompensa percibida. Además de tener muchísima iniciativa y compromiso, ¿ok? Porque está vinculado, como les digo, a la búsqueda de la sensación de bienestar, ¿sí? Es como la capacidad optimista de lograr objetivos, ¿ok? Hay muchísimas personas que lastimosamente, por su forma de ser y por su crianza, su pensamiento es muy reduccionista y suelen siempre buscar la parte negativa de los eventos. Nosotros le llamamos las personas sindicaleras, que están siempre buscando un problema, ¿no? Tú mandas una situación y ellos en vez de decirte, bueno, mira, creería que lo podemos mejorar, así, esta es mi opinión, puedo implementar mejoras, lo que hacen es, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Y cómo vamos a hacer esto otro? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Sí? Eso es muy, ahorita con las reuniones que hemos estado teniendo en los colegios, es súper común ver a los docentes con iniciativa, a los docentes con creatividad, a los docentes que proponen, que buscan soluciones, y el otro que simplemente está esperando a que le digan lo que tiene que hacer para poner peros, para decir que no está de acuerdo, que eso es muy difícil, que eso es mucho trabajo, que es que no sé, es que no estoy convencido. Bueno, eso es un tema actitudinal que tiene que ver con la motivación y con la gestión de tus emociones. La motivación extrínseca y la motivación intrínseca. La motivación extrínseca siempre es, nosotros tenemos motivación extrínseca cuando lo que nos motiva es obtener algo del exterior, dinero, recompensa, castigos, premio, etc. La motivación extrínseca, nosotros la incentivamos mucho en la infancia porque utilizamos demasiado el premio y el castigo, ¿sí? Todo el tiempo está el tema del premio y el castigo, el premio y el castigo. Si tú haces tal cosa, yo te voy a dar esto. Si tú haces no sé cuánto, yo te voy a dar esto. Yo siempre le he dicho a los papás que no basemos nuestro lenguaje en premio y en castigo, sino en recompensas, ¿ok? En recompensas que no siempre tienen que ser tangibles, pueden ser recompensas emocionales. Así también incentivamos un poquito la intrínseca, ¿ok? No tanto la extrínseca. Y la intrínseca es simplemente lo que te impulsa a hacer las cosas, es el gusto que te da hacerlas, ¿ok? Por ejemplo, yo no hago la torta para que me quede bella y mandarla por el grupo de las mamás y que todas vean cuán exitosa soy haciendo torta, sino que la hago porque me gusta y ya, porque paso un momento agradable con mi hijo, porque hago la torta y lo disfruto y experimento, ¿ok? La motivación intrínseca es la motivación que surge precisamente de la ejecución de la tarea. Está como solamente con el hecho de hacerla, eso ya es lo que me motiva. Los hobbies, por lo general, están muy motivados intrínsecamente, ¿ok? Porque al final los haces porque te gusta, porque te satisface. El ideal es que tu trabajo lo hagas por motivación intrínseca, aunque recibas una recompensa. Es decir, si tú hicieras tu trabajo solamente porque el simple hecho de hacerlo te place, indica que hay vocación. Y la vocación es importantísima, por ejemplo, para la docencia. Este me encanta. Hay mucho tema con lo que es la expectativa y la realidad, y eso afecta tu motivación, ¿ok? A veces tenemos una idea de lo que va a hacer algo y nosotros enfocamos toda nuestra energía en esa expectativa, y cuando llega la realidad te das un totazo terrible y no sabes cómo manejarlo, ¿ok? Pero siempre que esto sucede es porque estamos dejando esa expectativa en manos del otro, en manos de lo exterior y no lo interior. Es la típica pregunta, ¿no? ¿Por qué quiero hacerlo? Yo esta pregunta debería hacérmela con todo lo que yo haga en mi vida. Todo. ¿Por qué yo quiero hacer esto? Si la respuesta no te señala directamente a ti, estás dejando en manos de otro el control de tus emociones. La típica, es que él es un malagradecido. Porque yo, que siempre le he dado
porque yo, que siempre he hecho, porque yo, bueno, mira, tú lo has hecho porque has querido, ¿sí? Algo intrínsecamente te ha motivado a hacerlo, no la recompensa. Porque si tú has hecho todo esto simplemente por obtener una recompensa, qué pena, esa es tu expectativa, la realidad es otra. Usted debería hacer todo lo que hace enfocado en un objetivo propio y en mi bienestar. Ah, no, mira, ¿sabes qué? Es que yo le llevé ese regalo porque me nació, porque pensé en ella, me acordé de ella y le quise dar un regalo, quise tener un gesto. No importa que ella te agradezca o no te agradezca, tú lo hiciste porque tú quisiste y punto. Y tu expectativa siempre está puesta en ti. Es muy importante manejar las expectativas porque además el tema de la expectativa y de la realidad es una de las cosas que hace que más saquemos conclusiones anticipadas de diferentes entornos, ¿ok? Y que nos basemos en algunas premisas que no son reales para nuestras actitudes y nuestras respuestas emocionales, ¿ok? Por último, el cuarto punto que usted ya va a gestionar después de que haya pasado por todos estos tres anteriores es el tema de las relaciones y de la comunicación. Es decir, cómo yo logro empatizar, conectar con el otro, gestionar mi proceso, gestionar el proceso de él. Es la transferencia de la atención hacia el otro. Pero para eso yo tengo que estar súper integrado. Y en un docente es importantísimo la integración emocional, porque su trabajo es un servicio que usted le da a otro. Y entonces, si yo no estoy autorregulado, si yo no estoy focalizado en mis procesos, esta transferencia de atención no se va a dar. ¿Por qué? Porque hay un proceso psicológico que se llama egocentrismo, que cuando usted tiene cosas que no están trabajadas, lastimosamente eso se ve reflejado o proyectado. La transferencia de atención con amor es la capacidad para comprender y para escuchar. Habilidad para dar un mensaje verbal y no verbal, porque la comunicación también viene desde los gestos, y de eso vamos a hablar en la charla de PNL. Pero dar un mensaje de manera eficiente, clara, ¿ok? Y aquí es lo que les decía de la asertividad. La asertividad es la competencia que implica mayor proceso emocional y empático de todas, porque es manifestarte cómo me siento, cómo lo siento, cómo me afecta sin afectarte a ti, es decir, sin generar un daño colateral. La disposición para entender e interpretar los mensajes emocionales con fuerza y con empatía. La verdad es que el hecho de que, como les dije, que no estamos capacitados para hablar de la expresión emocional, ocasiona que no estemos capacitados para recibir críticas, que nos cueste muchísimo, porque sentimos que la crítica es un atentado directo contra mí. Claro, la sutileza del envío de la crítica afecta mucho, pero la realidad es que el proceso de autoconocimiento viene de ver lo bueno y de ver lo que no está tan bien, ¿ok? Las emociones siempre van a jugar un papel muy importante en el tema de los estudios y por eso la inteligencia emocional en el alumno y en el docente es sumamente funcional. Es incluso absurdo pensar que hay instituciones que no trabajan en la inteligencia emocional de los docentes, porque esta es la clave, es la esencia de la armonía del entorno áulico. De hecho, en Estados Unidos y en algunos países de Europa hay unas aulas de inteligencia emocional donde son unos cursos para profesores y para alumnos. Y todo el mundo tiene que pasar por esa aula y por ese curso de manera obligatoria. Porque al igual que en una empresa, el clima laboral afecta el funcionamiento de sus empleados, en un colegio, en una escuela, el clima afecta el desempeño de los niños y el rendimiento de tus docentes. O sea, un colegio tiene dos cosas, el clima áulico en la relación docente-alumno y el clima laboral de los profesores dentro de la institución. Es decir, tienes dos climas que están afectando el desempeño, el rendimiento y el éxito, y los dos están gestionados por las emociones. En este caso, como les digo, las emociones son muy importantes en el estudio y facilitan o imposibilitan el aprendizaje. Y esto pasa en todo, en la vida escolar, universitaria y familiar. Ejemplo, un atleta puede tener un determinado nivel de ansiedad que sí puede mejorar su performance porque lo hace digamos como que impulsarse más o enfocarse más, pero si tiene mucha ansiedad mal canalizada, no alcanzará su máximo nivel. Un actor puede estar estimulado por la ansiedad y así manejar su actuación, esta
pero si esta ansiedad se convierte en un miedo, va a salir al escenario completamente disminuido. Lo mismo ocurre en un examen. Ante una presentación en público, ante la elaboración de un informe, si yo no estoy bien emocionalmente, esto se va a ver influenciado. Obviamente nosotros no podemos estar suspendiendo actividades y tomando consideraciones a cada tanto porque son muchos niños, pero no puedo perder de vista cuando hay una necesidad latente de atención en un niño y cuando quizá los procesos emocionales pueden estar afectando su desempeño. Este tema en la adolescencia es complejo, porque el adolescente es por su naturalidad un poco irreverente y eso hace que la gente lo rechace. Entonces, en la etapa que más ayuda necesitas, más solo estás, porque menos la gente quiere ayudarte, porque esa rebeldía o esa irreverencia genera rechazo. Y entonces esos comportamientos inadecuados, que no son más que una muestra de inmadurez emocional y de una necesidad grandísima de ayuda, generan el efecto contrario. Y muchísimos docentes saben esto y se ponen del lado de los adolescentes, y muchísimos otros simplemente van y abren esa puerta del salón tratando de cada vez ser más autoritarios, pensando que esto va a generar un impacto o algo positivo, y la realidad es que no es así. El alumno pasa en las aulas la gran parte de su infancia y de su adolescencia completa la pasa metido en un aula, ¿ok? Periodos donde realmente se produce su desarrollo emocional, es decir, en la escuela y el colegio son los momentos o los focos centrales para la gestión emocional, porque es donde el niño pasa más tiempo, donde se gestiona. A partir de los 9 años, con el inicio de la pubertad, el sistema límbico sufre un bombardeo terrible y un desequilibrio terrible porque las hormonas, que son las que regulan el sistema límbico, están completamente descontroladas. Entonces eso hace que sean muy lábiles en sus emociones, eso hace que un niño que quizá estaba bien contenido, de repente vuelva a tener una irregularidad porque su cerebro empieza a demandar procesos distintos, ¿ok? El entorno escolar se configura como un espacio privilegiado donde tenemos procesos de socialización y procesos emocionales, y el tutor siempre se convierte en una referencia muy importante de estas actitudes, comportamientos y emociones, ¿ok? La profesión del educador realmente es una profesión como formador y es sumamente importante que le pongamos el ojo a esto porque corre peligro de generar un efecto contrario o secundario en nuestros chicos, ¿sí? Los profesores que enfrentan con regularidad a sus alumnos a través del desprecio, no debería sorprenderles que sus discípulos pisoteen sin consideración alguna las emociones de sus compañeros más débiles, porque hacer uso de tu rol para posicionarte con fuerza o con jerarquía sobre otra persona es aprovecharte de la debilidad del otro. Y eso me implica o me dice muy fácilmente que yo también lo puedo utilizar. Recordemos que una de las mejores formas de aprendizaje es a través del ejemplo, ¿okay? A través del modelado, y entonces yo aprendo a que eso es un repertorio válido. A lo mejor no lo uso contigo porque estoy en una relación de detrimento a nivel de jerarquía, pero seguro lo voy a utilizar con otro. Los niños aprenden a expresar sus emociones observando cómo lo hacen los adultos cercanos. A mí me encanta cuando los docentes me dicen, el niño pega porque en casa le pegan. Pero yo luego entro al aula y veo a la maestra gritando y no la veo diciéndome, y el niño grita porque yo le grito. Sabemos y juzgamos muy fácil lo que creemos que está pasando en casa, pero la realidad es que el entorno áulico es también súper importante y puede tener un impacto positivísimo en el desarrollo de los niños, ¿sí? Si hacemos conscientes de eso. Igual el adolescente, es decir, en la etapa de la adolescencia el profesor se vuelve un anclaje divino si lo utilizamos de buena manera. La competencia cognitiva afectiva, que es la capacidad de regular lo emocional y lo racional del profesor, puede influir mucho en el incremento intelectual o emocional de nuestros propios alumnos, ¿ok?
Hay algo acá que se llama efecto Pigmalión, ¿ok? El efecto Pigmalión es cómo nuestras creencias sobre otras personas pueden influenciar sus acciones. Para hacerlo muy fácil, el efecto Pigmalión es cuando tú anticipaste algo y se convirtió en eso, ¿sí? Cuando tú anticipaste que ese niño no era capaz de algo y terminó no siendo capaz, ¿ok? Es cómo puede tener fuerza las verbalizaciones y las acciones de otros en tu propio desarrollo. Muy bien, examen. Llegamos al llegadero. Saquen la hojita y la plumita o el lapicito que buscaron. Ok, yo voy a dejar de compartir ahora. Y quiero verlos a todos. Los voy a ver que estén ahí concentrados en lo que yo les voy a hacer, porque es por tiempo. Entonces, como es por tiempo y yo no los puedo controlar a todos, ¿ok? Yo voy a confiar plenamente en que todos van a seguir las instrucciones tal y como lo voy a indicar. Voy a explicar con detenimiento las instrucciones del examen para que todos lo puedan hacer y luego no se excusen en que yo no di bien las instrucciones y por eso no les fue bien. ¿Ok? Entonces, muy fácil, ¿ok? Como les digo, todas las preguntas tienen un tiempo para que usted la pueda contestar. Cuando yo diga stop, usted tiene que hacer esto. Tiene que dejar de escribir y hacer esto. ¿Sí? Automáticamente. No, quedamos un minutico más que... No. Eso es, Sofía dice stop y como somos 477 personas conectadas, usted levanta rápidamente así, ¿ok? No repito las instrucciones, por lo que es muy importante que usted atienda con detenimiento lo que voy a decir. Si usted no escuchó, pues esa pregunta no la pudo hacer, ¿ok? Porque no puedo repetir las instrucciones. Las voy a decir muy lento, ¿ok? A este ritmo que estoy hablando, para que todos puedan escuchar muy bien. ¿Preparados? Levanten la manito. Muy bien, preparados. Ok, todos tienen lápiz y hoja. Genial. Primera pregunta. Usted tiene 10 segundos para anotar su nombre completo. Tiempo. Stop, 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 stop. Segunda pregunta. Usted tiene... Ok, voy, stop. Segunda pregunta. Usted tiene 8 segundos para la siguiente pregunta. Va a colocar el lápiz en su otra mano, en la mano con la que regularmente no escribe. Y ahora usted tiene 8 segundos para volver a escribir su nombre completo, tiempo. Stop, manos arriba, stop, 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 tramposos, oye. Ok, vuelven a poner el lápiz en esta mano. Atención, usted tiene 5 segundos para escribir 5 colores. Tiempo. Stop. Manos arriba. Stop, stop, stop. Manos arriba. Siguiente pregunta. Usted tiene 5 segundos para escribir 5 animales. Tiempo. Tiempo, tiempo, stop. Levanten, levanten. Ok. Usted tiene 5 segundos para dibujar una casa. Tiempo. Stop. Stop, 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 stop. Ok. Atención, siguiente pregunta. Usted tiene
5 segundos para hacer un avión. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. La última, 5 segundos. Ahora, un caballo. Tiempo. Ok, stop. Listo. Nos detenemos allí. Muy bien. Voy a volver a poner aquí. Genial. Todos tienen ahí su examen y ustedes solitos van a hacer su autoevaluación, ustedes solitos se van a revisar ese examen, ¿ok? Esto es un examen para que vayamos analizando algunas cosas, ¿ok? La razón por la que se le pide que escriba su nombre completo es porque usted tiene que identificar las cosas que hace para responsabilizarse, ¿sí? Uno le pone el nombre a un examen para que sepan que eso es mío, que lo que yo voy a poner allí lo hice yo, ¿no? Y que yo me responsabilizo por las cosas que están allí. La razón por la que uno pide que cambien de mano es para sacarte de tu zona de confort, llevarte a una zona de crecimiento. Posiblemente te quedó bastante chueco, algunos lo escribieron completo, otros no pudieron llegar a escribirlo completo, pero seguramente si yo todos los días me pongo a escribir mi nombre con la otra mano, en algún momento lo voy a lograr bastante bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque me estoy llevando a una zona próxima de crecimiento, de ejercitar algo que regularmente no hago, pero que cuando hago consciente ya puedo empezar a hacerlo. Luego le dije, usted tiene 5 segundos para escribir 5 colores. Y entonces yo, miren mis habilidades brujísticas, que desde acá, en la distancia, voy a adivinar lo que ustedes hicieron. Desde acá, no he visto nada, no he visto papeles, pero yo voy a adivinar que la gran mayoría de ustedes escribió azul, rojo y verde. Ok, muy bien. Ya adiviné, ¿no? Ok. Ahora vengo con los 5 animales. Voy a adivinar que muchos de ustedes escribieron perro, gato, mono. Luego hay otros así como más, un poco que se van más. Y entonces, bueno, pájaro, cualquier cualquier animal que tengan por allí, ¿no? Aquí me empiezan a mandar todos los animales que ya escribieron. Pero perro, gato, mono, ahí estuvieron. Luego les digo que tienen 5 segundos para dibujar una casa. Y miren la casa que más o menos todos dibujaron. Yo voy a ver aquí para ver si aquí yo tengo Paint. Ah, mira, yo tengo Paint. Les voy a compartir mi pantalla. Y yo voy a decirles lo que ustedes dibujaron, ¿no? Entonces ustedes más o menos, olviden mis habilidades acá terribles, ¿no? Más o menos hicieron una casa como esta. Al que le dio más tiempo le puso la puerta. Y al que le dio más tiempo le puso la otra parte. Incluso le completó aquí. Y bueno, al que le dio más tiempo aún, hasta la chimenea le puso, el arbolito, las escaleras. Y bueno, más o menos esta es la casa que casi todos dibujaron, ¿no? Bueno, Sofía, yo dibujé esa casa porque solo tenía 5 segundos. Entonces, obviamente esa era la casa que iba a dibujar, no había otra casa. Pero bueno, la realidad es que yo les puedo dibujar otra casa rapidito en poco tiempo. Miren, esto es una casa que es una manzana, la casa del gusanito. Hay otras casas que también se pueden dibujar en 5 segundos, pero usted dibujó esta, que además no se parece a la que usted vive. Porque la realidad es que no todos vivimos en esa casa bonita con la chimenea, la puertita, etcétera, ¿no? Acá incluso en Guayaquil hay más gente que vive en casas, pero la realidad es que la casa que se nos ocurre no es precisamente la casa donde yo vivo. Luego le dije, haz un avión, y bueno, hubo mucha gente que se quedó como, ¿qué? ¿Cómo hago un avión? Como otro, así, etcétera, ¿no? Haz un avión es un verbo tan amplio que usted simplemente tenía que agarrar esa hojita y hacer así y lanzarla a volar, ¿sí? Y ya, haz un avión, 1, 2, 3, 4, 5, ya hice un avión, ¿sí? A nadie se le ocurre eso, y a los que se les ocurrió aplaudo su creatividad, porque yo les dije que esto era un examen, y en un examen tú tienes una hoja y un papel, entonces al final no te vas a andar poniendo creativo, andar lanzando nada porque te sacan del salón. Y luego les dije, ahora un caballo. Ni siquiera di un verbo,
un caballo. Hay gente que me mandó el caballito por acá, hay otra gente que puso una cara como, ¿qué me está pidiendo esta mujer en 5 segundos un caballo? En mi vida he dibujado un caballo. Y un caballo puede ser que yo haga, ya, ella me pide un caballo, puede ser cualquier cosa. La realidad de por qué es tan fácil interpretar lo que ustedes hicieron es porque hay unos paradigmas sociales que estigmatizan nuestras respuestas y hacen que independientemente de cómo tú hayas nacido, dónde hayas nacido, etcétera, estemos encasillados en diferentes patrones. Y eso hace que hagamos análisis de muchas situaciones de manera anticipada y no meritoria, como el efecto Pigmalión, ¿sí? Esto es algo, a mí este examen me encanta, y además yo cuando se lo hago a la gente le digo, y se sienta bien, y mire hacia adelante, y los condiciono a todo lo que implica hacer un examen, para que incluso se sientan más nerviosos, porque el hecho de haberte dicho que vas a hacer un examen ya te condicionó a algunas cosas, y eso tiene un impacto en tu desempeño. Y miren esta tontera que acabamos de hacer aquí, todos juntitos en unos segundos, cómo nos puede hablar de la capacidad que pueden tener nuestros pensamientos y nuestros paradigmas al momento de dar una respuesta. Los educadores tenemos un rol muy importante y es ser mucho más allá de un tribunal calificador. Nosotros necesitamos ser empáticos, necesitamos conectar con los procesos. El docente tiene una acción. Y la acción no tiene que limitarse a sancionar conductas inadecuadas o a evaluar fríamente los conocimientos de un alumno. El diálogo profesor-alumno, alumno-profesor es esencial. Entender al alumno como persona, que tiene una dimensión superior a simplemente ser un estudiante. Es decir, él fue primero persona que estudiante, y eso siempre es más importante que lo que viene después. Siempre importa más la persona que simplemente ser un estudiante. Es imprescindible para que ustedes comprendan sus problemas y puedan ayudar a resolverlos. Yo educo, ¿cuál es tu superpoder? Sí, lo que pasa es que no todas las personas que están ejerciendo la docencia realmente tienen la vocación de educar. Ya no se busca simplemente un profesor que tenga conocimientos de una materia. Tenemos que ser capaces de transmitir valores a los alumnos, desarrollar competencias profesionales. Y ya para terminar, les dejo acá cuáles son las exigencias que la educación nos demanda. Tenemos que ayudar a los alumnos a establecer objetivos personales. Yo tengo que ayudarlos a ellos a hacer gestión de su proceso personal para que se autoconozcan, y ese es el principio de la gestión emocional. Tenemos que establecer un clima positivo que les ofrezca apoyo de parte social para aumentar esa autoconfianza en ellos. Tenemos que aprender a ser buenos oyentes. Mi papá tiene una frase que es muy dura, pero me encanta, y me dice, acabas de perder una gran oportunidad de callarte la boca. Y es que a veces perdemos muchas oportunidades de quedarnos en silencio. Hay veces que no hay que hacer comentarios, solo hay que escuchar. Pedir a los alumnos que expresen sus sentimientos y expresarlo con ellos. Yo soy de la que llega a las clases de introducción a la psicología y les dice, hoy tuve un día de M porque salí de mi casa y me pasó esto, o hoy tengo un mal día porque mi hijo ayer, mientras yo estaba pasando consulta, se cayó por una escalera y se abrió el dedo y tuve que salir corriendo, y eso me pone bastante altiva. Es decir, yo soy una persona, y mostrarles a ellos que soy una persona no me va a hacer menos, por el contrario, me va a hacer más. Me va a permitir que ellos me den mis espacios cuando los necesito y que sepan que ellos pueden tener los suyos. Ser pacientes y positivos. La paciencia es una competencia tan importante, y ahora en la virtualidad la van a poder poner en práctica. Cuando se conectan a la clase y empiezan buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, llega uno tarde, buenos días, y tú dices, Dios mío, voy a matarlos acá. Pero no, la realidad es que es un súper momento para aprender a ser paciente y para entender que no todo va a llegar en el momento exacto en el que tú lo necesitas, pero no por eso implique que llegó un mal momento. Aprovechar las situaciones de la vida ordinaria para utilizarlo en el aula, para modelar los sentimientos. Yo tenía un profesor que nos mandaba a buscar noticias, creo que lo puse, a buscar noticias sobre cosas vinculadas a la clase, y nosotros hacíamos como un experimento de buscar soluciones a esas noticias y tal. Era súper interesante, y era utilizar cosas de la vida diaria
para aprender a responder. Potenciar la confrontación de opiniones en el aula de manera consensuada y de manera armónica. Hay un juego que yo les hago mucho que se llama el juego de las creencias, y es que yo les voy diciendo frases y ellos se tienen que posicionar de un lugar a otro y luego tienen que llegar a un consenso y sale un líder y ese líder le explica su punto de vista al otro, pero no para hacerle cambiar su punto de vista. Simplemente yo te lo explico, tú me explicas el mío, nos damos la mano y retrocedemos. Es solo para tener la capacidad de expresar lo que pienso y tener la capacidad de escuchar lo que otro piensa. Y esto ayuda a construir el juicio moral, que es una de las últimas fases de la conciencia del ser humano. Aceptar los sentimientos de los niños, no mostrar indiferencia por sus emociones para que no se inhiban de expresar lo que sienten. Tengamos buen vocabulario emocional. Y sobre todo, capacidad de ponernos en su lugar para que los alumnos puedan también comprender sus motivos, sus intereses y sus necesidades, ¿ok? Ya se nos acaba el tiempo, aquí hay unas láminas sobre la metodología educativa, yo se las voy a dejar solo para las personas que estuvieron en la capacitación, ¿ok? Que se las voy a compartir en este momento, ustedes las van a revisar, y para terminar quiero dejar este mensaje: respeta a tus alumnos para enseñarles respeto a través de tus actos, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias.